amiamo senza riserva alcuna, come Dio stesso ci ama. Padre Pío, nacido como Francesco Forgioni en el año 1887 en un pequeño pueblo llamado Pietrelcina, en el sur de Italia, creció en una familia humilde, profundamente religiosa y marcada por la pobreza rural de la época. Desde niño decía ver figuras celestiales y tener experiencias místicas que muchos adultos no comprendían, pero él vivía en una naturalidad sorprendente. A los 15 años ingresó a la Orden de los Capuchinos y tomó el nombre de Pío en honor a San Pío V. Su formación estuvo atravesada por enfermedades, internaciones y constantes dolores físicos que nunca terminaron de explicarse del todo, pero aún así se ordenó sacerdote en 1910. Durante años vivió entre conventos por problemas de salud hasta que finalmente lo enviaron a San Giovanni de Rotondo, el lugar donde pasaría prácticamente toda su vida y donde su nombre se volvería mundialmente reconocido. Según su testimonio, mientras meditaba frente al crucifijo, recibió los estigmas, heridas visibles en manos, pies y costado, semejantes a la de Cristo durante la crucifixión. Estas lesiones sangraban regularmente, generaban dolor y tenían un olor particular que muchos describían como aroma de flores. Lo increíble es que no se infectaban, no cicatrizaban y durante 50 años nunca cambiaron de profundidad. Esto llamó la atención inmediata de fieles, médicos y autoridades eclesiásticas. En pocos meses, miles de personas empezaron a viajar a San Giovanni de Rotondo para verlo, confesarse con él o pedirle un milagro. La fama del fraile creció tanto que la iglesia comenzó a preocuparse, no solo por la situación mística, sino también por los riesgos del fanatismo que podía generar semejante devoción popular. A partir de ahí comenzó el periodo más duro con el Vaticano. Investigadores enviados por la Iglesia interrogaron al Padre Pío, revisaron sus heridas, analizaron su conducta y entrevistaron a quienes lo rodeaban. Hubo médicos y sacerdotes que lo defendieron, asegurando que las lesiones no podían generarse por medios humanos, pero también hubo detractores que afirmaban que todo era producto de sugestión, de autogestión o incluso de algún tipo de manipulación. Las autoridades, incapaces de entender lo que sucedía, actuaron con extrema cautela. En los años 1920 y 1930, la Iglesia decidió imponer restricciones severas. Le prohibieron confesar, lo apartaron de la misa pública y lo obligaron prácticamente a una forma de vida secreta. No podía aparecer frente a multitudes, no podía dar dirección espiritual y cada movimiento era observado. Incluso se instalaron micrófonos ocultos para monitorear sus charlas y examinar si había manipulación o exageraciones. El trato fue injusto y él lo sabía, pero nunca dejó de obedecer. Sus biógrafos cuentan que sufría profundamente por no ejercer su vocación, especialmente porque su mayor obra pastoral era la confesión, donde pasaba horas escuchando, aconsejando y confrontando a quienes buscaban un guía espiritual. Muchos fieles escribieron enfurecidos al Vaticano, defendiendo al fraile, mientras que otros presionaban para que se lo disciplinara aún más. Los informes médicos enviados al Vaticano tampoco ayudaban. Algunos doctores, impresionados, aseguraban que no había explicación científica. Otros sugerían que podía ser un fenómeno psicosomático. Sin embargo, jamás se probó un fraude. Nunca se encontró un elemento externo que pudiera generar esas heridas y todos los intentos de explicarlas de manera natural también terminaron siendo insuficientes. A pesar de las restricciones, su reputación no disminuyó. Al contrario, cuanto más lo investigaban, más crecía la fama de que era un hombre auténtico, perseguido injustamente. Con el tiempo, el Vaticano empezó a flexibilizar su postura. En 1933 se levantaron varias sanciones y se le permitió volver a confesar. La cantidad de personas que acudían a él era impactante. A veces pasaba hasta 16 horas seguidas en el confesionario. Con los años se volvió una figura espiritual enorme, pero humilde, de pocas palabras y de carácter fuerte. Bajo su impulso se construyó una obra gigantesca, la Casa Alivio del Sufrimiento, un hospital pensado para atender a personas pobres y enfermos que no podían acceder a cuidados médicos.
Esa obra, inaugurada en el año 1956, todavía existe y es uno de los centros de salud más importantes del sur de Italia. La vida del Padre Pío estuvo marcada por fenómenos difíciles de encuadrar: bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo, perfumes inexplicables, curaciones atribuidas a su oración, capacidad de leer conciencias y predicciones que luego se cumplieron. La Iglesia siempre fue extremadamente cautelosa con estos relatos, y muchos no fueron reconocidos formalmente, pero tampoco se los descartó del todo. Las evidencias médicas sobre sus estigmas fueron numerosas. Se realizaron análisis, fotografías, estudios clínicos, y especialistas de diferentes países observaron las heridas. Nadie pudo demostrar un método artificial para mantenerlas durante medio siglo sin infección. Algunos informes describían que la sangre parecía inagotable, que las heridas permanecían abiertas sin cicatrizar y que no respondían de la manera habitual al tratamiento médico. A pesar de todo, la Iglesia evitó pronunciarse oficialmente sobre su origen sobrenatural, pero sí reconoció que eran hechos reales y documentados. El Padre Pío murió el 23 de septiembre del año 1968. Sus últimas palabras fueron Jesús, María y José, pronunciada en voz baja. Lo sorprendente es que apenas falleció, sus estigmas se cerraron por completo, sin dejar cicatrices ni marcas visibles, como si nunca hubieran estado allí. Médicos y religiosos que presenciaron el cuerpo coincidieron que era físicamente imposible que heridas abiertas durante 50 años desaparecieran en cuestión de horas sin rastro alguno. Ese hecho por sí solo multiplicó aún más el misterio. Después de su muerte comenzaron a circular miles de testimonios de personas que aseguraban haber recibido favores, curaciones o señales a través de su intercesión. Su tumba se convirtió rápidamente en un centro de peregrinación mundial. El proceso de canonización avanzó mucho más rápido de lo habitual, gracias a la gran cantidad de pruebas, relatos y obras vinculadas a él. En 1999 fue beatificado y en el 2002 el Papa Juan Pablo II, quien años antes se había confesado con él, lo declaró santo. El impacto de su figura hoy es global, millones de personas lo veneran, su imagen está en iglesias de todo el mundo y su vida sigue siendo estudiada por teólogos, médicos y creyentes. Como dato curioso, el Padre Pío casi nunca dormía, descansaba apenas un par de horas porque pasaba la noche rezando. Su confesionario tenía filas que duraban más de un día entero. Quienes lo conocieron cuentan que tenía un carácter firme, incluso duro cuando debía corregir a alguien, pero profundamente compasivo con los que sufrían. Usaba guantes de lana para cubrir sus heridas y las sangres que perdía diariamente llegaba a teñir la tela de color oscuro. También recibía miles de cartas. Se dice que a veces respondía antes de que esa carta llegara, algo que para muchos fieles era una señal de su capacidad espiritual. Otro detalle, el Vaticano siempre lo mantuvo bajo vigilancia leve, incluso después de levantar las sanciones, simplemente porque nunca dejaron de llegar informes sobre fenómenos extraordinarios. Sin embargo, nunca se encontró ninguna prueba de engaño, de exageración ni de manipulación. Hoy, más de medio siglo después de su muerte, el Padre Pío sigue siendo uno de los santos más populares del mundo. Su historia combina fe, sufrimiento, incomprensión, conflicto con la propia Iglesia y un misterio médico y espiritual que continúa sin resolución. Su vida es un ejemplo de cómo una figura religiosa puede ser amada por millones y al mismo tiempo observada con sospecha por las instituciones. Y también es un recordatorio de que incluso bajo presión, aislamiento y acusaciones, él eligió aceptar cada orden con humildad, convencido de que su misión era servir a los demás, aunque la Iglesia, la misma institución a la que dedicó su vida, dudara de él durante años. Amiamo senza riserva alcuna, come Dio stesso ci ama. Lo so che il nostro amore non potrà mai giungere a quello di un Dio che ci ama con amore infinito, ma amiamo senza riserva alcuna, neppure in vista del premio che il Signore ha riservato per noi. Quella è una conseguenza. Quindi amiamo anche nel dolore,